Ajá, ¿cómo están? Bueno, este no era el video. eh, ya grabé el video, pero no lo voy a poder editar para poder subirlo hoy. Entonces, bueno, hoy no es domingo, pero ustedes me entienden, no iba a poder estar listo para el domingo. En fin, entonces decidí que iba a grabar algo rápido, improvisado, así sin guión ni nada, para por lo menos subir algo. No dejar tan solo este domingo. Así que, no sé, se me ocurrió hablar de algo así, improvisado, y me acordé del pasaje este de Génesis, vamos a ver, de Génesis, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra, sobre cuantos animales se muevan sobre ella. Génesis 1:27. Y entonces decidí que, bueno, hablemos de eso, así, improvisadamente, ¿por qué no? Y resulta que es que este asunto, bueno, aunque los apologistas digan que ya está resuelto, eh, resulta que todavía los apologistas siguen hablando del tema, o por lo menos los teólogos siguen conversando del tema. Tal vez nuestro asunto no es un asunto muy importante para ellos, vamos a ser realistas, no es un asunto que les quite el sueño ni nada, no es algo realmente importante ni algo así para ellos, pero tampoco es un asunto que, digamos, no conversen entre ellos, es un asunto que todavía se conversa. ¿Qué trata o qué se trata de decir realmente cuando se habla de este asunto de imagen y semejanza? Ha habido muchísima literatura respecto a la imagen y semejanza, a lo que se refiere a la Biblia con esto, muchísima literatura. Perdón por los animales que ladran, como les digo, esto es totalmente improvisado y aquí no hay cortes. Entonces, hay muchísimo escrito al respecto. Aquí en una página católica que se llama CatholicNet, dice que básicamente lo que nos dice es que este asunto de imagen y semejanza a lo que se refiere, bueno, está la respuesta de la mayoría, que es que cuando hablan de imagen y semejanza se refieren a Dios diciéndole a la gente que, o diciendo simplemente, expresando que se refiere a que el hombre tiene su libre albedrío, su capacidad de pensar, su capacidad de decidir, su personalidad, su alma inmaterial y todo lo que lo hace humano, distinto de los animales. Esa parte es a lo que se refiere con imagen y semejanza. Sin embargo, hay que hablar de algo muy cierto y que generalmente las páginas de internet no suelen mencionar. La Biblia habla imagen y semejanza, no habla solo de semejanza. Si estuvieran hablando solo de semejanza, uno diría, ok, está bien, es parecido a Dios. Pero es que también hablan de imagen. Y si vamos a la Biblia, también se habla de que en el jardín del Edén Dios caminaba por el Edén. Adán y Eva se escondían porque escuchaban a Dios que estaban caminando. Ellos se escondían en los árboles porque escuchaban que Dios caminaba por el Edén. Y luego él preguntaba, ¿dónde están? La pregunta podría ser retórica, porque se supone que lo sabe todo. Pero ¿por qué ellos escuchaban a Dios caminar sobre el Edén? ¿Y por qué la Biblia relata que Dios caminaba sobre el Edén, siendo que Dios es un ser inmaterial, atemporal, espacial, etcétera? ¿Cómo Dios camina entonces sobre el Edén? No lo sabemos. ¿Cómo Dios se le aparece a Moisés cuando intenta matarlo y le tiran y le hacen la circuncisión al hijo y se la tiran a los pies y a la verdad tú eres mi esposo de sangre? ¿Cómo Dios aparece a su encuentro? No es inmaterial, espacial, inmaterial, atemporal, etcétera. Entonces, los hebreos parece ser que tenían una visión muy diferente a la que tienen los apologistas hoy en día de que Dios es un ser de estas características. Parece ser que tenían una visión más física de Dios. Y esto es bastante, pues, contrario a lo que ven hoy en día. Y a mí me parece, o por lo menos yo lo pienso, yo pienso que es algo un poco, digamos, es un ejercicio un poco deshonesto. Y deshonesto no digamos, deshonesto en una manera, de, deshonesto en una manera como tan centrada, sino que, a ver, pensemos, ¿qué pasaría si no tuviéramos, si la parte de la apologética que nos dice que Dios es atemporal, inmaterial, espacial, etcétera, no existiera? No existe esta parte. Y solo tenemos la Biblia para definir a Dios. Si solo tuviéramos eso, a la única conclusión que podríamos llegar
no creo que sería Dios inmaterial, espacial, atemporal, etc. Llegamos a la conclusión de Dios atemporal, inmaterial, espacial, etc. cuando empezamos a ver el mundo, cómo funciona, con sus leyes, con sus reglas, con cómo funciona todo, y entonces decimos, para que Dios encaje con todo esto y pueda seguir siendo Dios, entonces Dios debe ser inmaterial, espacial, atemporal, etc. Porque sabemos que Dios existe. Si Dios existe, entonces Dios creó todo lo natural y lo que existe, y lo físico y lo material y todo esto. Por lo tanto, Dios debe estar por encima de esto y debe ser atemporal, inmaterial, espacial, etc. Pero entonces inferimos la existencia de Dios y cómo es Dios a partir de cómo son las cosas, y no al revés. Es decir, yo lo que pensaría sería, ok, Dios existe y me dicen que es físico. Por lo menos la Biblia me deja entender que su existencia pareciera ser física. Es lo que parece. Pero si yo veo el mundo físico y analizo que, pues, para que Dios exista tendría que ser no físico, yo lo que diría, no existe. No pensaría, no, Dios existe y entonces tiene que ser atemporal, material, espacial. Porque Dios existe. Entonces, esta manera de pensar es con la que yo no estoy como totalmente de acuerdo, o tal vez no totalmente, no es en desacuerdo, sino más bien es una manera de pensar que no entiendo. Porque, a ver, como les digo, si estamos hablando de imagen y semejanza y hablamos de tantas partes en donde parece ser que a Dios lo describen como un ser que parece material, entonces, si yo llego y veo que el mundo funciona de tal manera y mis argumentos me llevan a que para que existiera tendría que ser inmaterial, yo digo, entonces el Dios no existe, porque tendría que ser inmaterial y aquí dice material. No hago un ejercicio de hermenéutica junto con teología enorme para que me calcen. No hago eso, simplemente infiero, ok, no existe entonces. Y no entiendo esa parte, porque entonces estamos partiendo de que existe para entonces hacer que calce todo para combinarlo. Y entonces volvemos aquí. Estamos hablando de semejanza e imagen. ¿Qué es la imagen entonces? ¿Debemos pensar que imagen y semejanza se referían a la misma cosa? Porque cuando ves las descripciones en páginas como esta, ves que solo se refieren, que hacen, como que ignoran la palabra imagen y solo hablan de semejanza como si imagen y semejanza fueran la misma cosa. Ignoramos la palabra imagen. No sé, parece ser que eso es lo que estaban haciendo en estas páginas. No es una crítica a toda la apologética, insiste, esto lo digo por aquello, es una crítica a este tipo de páginas o explicaciones que mucha gente da. Pero pareciera que la imagen se refiere a eso. La imagen se refería a algo físico, porque la semejanza ya está, ok, es nuestra alma inmaterial. Pero esa es la semejanza, y la imagen sí pareciera ser algo más físico. Por eso es diferente, por eso dice nuestra imagen y nuestra semejanza. Un dato curioso, dice nuestra, como si hubiera pluralidad. Acuérdense que los hebreos eran enoteístas, creían en varios dioses. En fin, se supone que este era un video corto y bueno, ya lo hice largo y bueno, no era la idea hacerlo tan largo, se supone que corto. Pero así, por encima, este son el tipo de cosas que, bueno, yo me desconciertan un poco, no las entiendo, no me calzan, o soy muy tonto para entenderlo. Y recuerden esto, un ateo puede ser muy tonto para entenderlo, muy estúpido, muy ignorante, o no tener los recursos para entender las cosas. Recuerden esta última frase porque esto tiene que ver con el video que voy a subir la próxima vez. Así que nada, este fue el video improvisado completamente y sin guión, sin editar,
prácticamente, más que tal vez imágenes que voy a poner por ahí y por allá. Y nada, nos vemos en la próxima vez con más críticas de este Teo normal que hace cosas completamente improvisadas. Bye.